¿Rusia está escondiendo sus armas o es que realmente no tiene? Por primera vez en años el desfile más importante de Rusia se queda sin armamento pesado y no es una decisión estética, es una señal de debilidad. El Kremlin ha confirmado que el desfile del 9 de mayo en Moscú se celebrará sin tanques, sin misiles y sin vehículos militares pesados. Un cambio histórico. El propio gobierno ruso lo justifica por la situación de la guerra en Ucrania y por razones de seguridad ante posibles ataques. Pero la realidad es mucho más compleja. En los últimos meses Ucrania ha logrado atacar objetivos en el interior de Rusia, incluyendo refinerías, infraestructuras energéticas y zonas estratégicas a cientos e incluso miles de kilómetros. Y ahora ese impacto empieza a notarse incluso en el corazón simbólico del poder ruso. Este movimiento revela algo clave. Rusia ya no puede permitirse mostrar su poderío militar como antes, probablemente porque ya no lo tenga. Primero porque necesita ese armamento en el frente. Tanques, sistemas de defensa aérea, misiles, todo está siendo utilizado en la guerra y cada unidad cuenta. Segundo, porque existe un riesgo real. Los drones ucranianos han demostrado capacidad para golpear profundamente dentro de Rusia, desde puertos en el Báltico hasta instalaciones en el Mar Negro e incluso zonas cercanas a Moscú. Eso obliga a Rusia a priorizar la protección en lugar de la exhibición. Pero hay un tercer punto aún más importante, el impacto psicológico. El desfile del Día de la Victoria es uno de los pilares de la narrativa del Kremlin. Es poder, control, superioridad militar. Y este año esa imagen se rompe. No hay columnas de tanque, no hay misiles intercontinentales, no hay ese mensaje de fuerza incuestionable. En su lugar vemos un desfile reducido con tropas pero sin músculo militar visible. Y esto encaja con una tendencia más amplia. Rusia lleva meses enfrentándose a un desgaste constante, pérdidas en el campo de batalla, ataques en su propia retaguardia, necesidad de reutilizar equipos antiguos y ahora incapacidad para sostener su propia imagen de potencia militar. Mientras tanto, Ucrania está cambiando el ritmo del conflicto. No solo resiste, no solo contraataca, está llevando la guerra dentro de Rusia. Y eso obliga a Moscú a reaccionar, no a imponer. El escenario ha cambiado. Lo que debería ser una demostración de fuerza se ha convertido en una señal de vulnerabilidad. El llamado castillo de naipes empieza a tambalearse. Y el mensaje es claro, el cazador ya no tiene el control absoluto y está siendo cazado. Y es que aquí es donde el contraste habla por sí solo. Antes, potencia, intimidación, exhibición. Ahora, ausencia, cautela y miedo a ser golpeados. La situación actual deja una imagen difícil de ignorar. Rusia mantiene el desfile porque no puede renunciar a él. Forma parte de su identidad, de su narrativa, de su propaganda. Pero ya no puede celebrarlo como antes. Ucrania ha conseguido algo clave, no solo resistir, sino alterar el equilibrio del conflicto, golpeando infraestructuras, ampliando su alcance y obligando a Rusia a replegarse incluso en el plano simbólico. Hoy Moscú desfila, pero sin mostrar su fuerza real, y eso dice mucho más de lo que parece, porque cuando una potencia militar deja de enseñar sus armas, no siempre es por estrategia, es por debilidad. A veces es porque no puede. Está claro que el día de la victoria para Rusia va a ser el día de la derrota. Un desfile militar sin armas, un desfile militar sin alto armamento, entonces ¿qué es lo que van a mostrar? A 4 veteranos, 4 viejitos por ahí paseando, porque realmente Rusia ya no tiene esa capacidad militar de la que tanto presumía. Y bueno, señores, la gran pregunta ahora es, ¿estamos viendo el inicio de un debilitamiento real del poder militar ruso o Rusia aún guarda capacidad suficiente para cambiar el rumbo de la guerra? Voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.